Aquí comienza la editorial Ecovisión Colombia. El tema de hoy, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Actualmente se adelanta un juicio. La Fiscalía General ha pedido cárcel para el exmandatario de Colombia. Damos una bienvenida especial al abogado, analista político, consultor internacional, Jorge Iván Reyes. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüesa. Un saludo a nuestro director general del sistema Ecovisión Colombia y a todos nuestros econautas que se conectan en las diferentes redes sociales en esta editorial para esta semana. Carlos Andrés, hace algunos meses en Ecovisión Colombia hicimos una editorial que se llamaba Jaque a Álvaro Uribe Vélez. Un jaque, para los que juegan ajedrez, que pareciera ya un mate. Porque lo que ha sucedido es que después de muchísimos años, desde el año 94 al 98, donde fue Ernesto Samper presidente de Colombia, no había tenido el país un presidente de centro izquierda y más de izquierda, que es el presidente Gustavo Petro. Ustedes dirán que no es relevante, pero sí es relevante. Después de Samper tuvimos a Pastrana, después de Pastrana Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, después tuvimos Duque y ahorita llega Gustavo Petro con un gobierno, como les digo, de centro izquierda y más de izquierda. Esto es un argumento fuertísimo para el tema que siempre se había llevado contra Álvaro Uribe Vélez. Pero recordemos que el presidente de hoy, el presidente Gustavo Petro, tenía una excelente gestión como senador, denunciando todo el tema de la parapolítica, es decir, la intervención de grupos paramilitares en la política de Colombia, en la elección del Congreso y la influencia en la presidencia en su momento con Álvaro Uribe Vélez 1 y 2, y también con las consecuencias de Santos 1 que venía del mismo gobierno. Esta introducción que les estoy haciendo es para decirles que, ojo, que el senador que señaló la parapolítica es hoy el presidente de Colombia y a la vez no había podido tener un sistema de fiscalía tan idóneo contra el tema del paramilitarismo como lo que tenemos hoy. Porque la fiscal general que tenemos hoy en Colombia es especializada precisamente en su lucha por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la parapolítica. Recordamos cuando iban a nombrar a esa fiscal que de la terna de mujeres que se proponían en ese momento, ella venía a ser casi que la mujer que encarnaba el espíritu del magistrado Iván Velázquez, acérrimo enemigo político de Álvaro Uribe. Y se dieron las cosas. Un gobierno de izquierda, un senador que denuncia la parapolítica, ahora presidente que sigue luchando contra la parapolítica, rumores, cuentos, indicios de paramilitarismo alrededor de la figura de Álvaro Uribe, una fiscal especializada en la lucha para los derechos humanos y contra la parapolítica, muy cercana a Iván Velázquez, acérrimo enemigo político de Álvaro Uribe. Y este presidente, Gustavo Petro, inclusive trajo a Mancuso con el propósito de decir la verdad de la parapolítica. Bueno, ese era el entorno y muchos pensaban que temas como los que hoy tienen actualmente al presidente Álvaro Uribe a punto de ser solicitado su condena por la fiscal era algo que no se podía uno imaginar. Pero está sucediendo en estos alegatos de conclusión cuando estamos completando 57 audiencias contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en la actuación penal. Delitos que no son leves, son delitos con condenas, el fraude procesal de 6 a 12 años, soborno simple de 4 a 8 años y soborno en la actuación penal de 6 a 12 años. Son delitos
que no son excarcelables. Esto es un tema bastante delicado y en los alegatos de conclusión, la fiscal del caso está solicitando cárcel para Álvaro Uribe Vélez. El tema ha estado muy álgido, el tema de la consulta popular, de la reforma laboral, el atentado a Miguel Uribe, la campaña electoral que ya se mueve, inclusive el rechazo a veces también del dolor con el tema de Miguel Uribe para hacer campaña por algunos politiqueros que, sin importar la condición física y humana, están moviendo el tema político. Pero lo que sí es cierto es que estamos en alegatos de conclusión frente al juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá. Estamos estos días en alegatos de conclusión y la fiscalía, en este proceso que lleva más de 5 meses de juicio oral, en donde se han declarado o se han llamado a declarar más de 90 testigos, estamos en alegatos de conclusión. Y lo relevante es que la fiscal a cargo solicita condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo ha hecho porque ha sostenido que desde el año 2018 Álvaro Uribe habría utilizado al abogado Diego Cadena para buscar exparamilitares en diferentes cárceles del país con el propósito de obtener declaraciones que los vincularan de su presunta relación con grupos armados en los años 90. Ustedes recuerdan todo ese tema del paramilitarismo y que a cambio de esas declaraciones, pues, o que los vincularan con esto, les ofrecía beneficios jurídicos o prebendas. Bueno, ustedes saben todo este tema de Diego Cadena. Aquí lo importante es que esa fiscal, en la era de la fiscalía, del gobierno de centro izquierda, de la bandera de la lucha contra el paramilitarismo, está endilgando a Álvaro Uribe 3 delitos. El fraude procesal, que da de 6 a 12 años, da 200 a 1000 salarios de multa, 5 a 8 años de inhabilidades en funciones. También el delito de soborno simple, que son delitos, como les decía, gravísimos. No solo el soborno simple, sino también el soborno en la actuación penal, que recordemos que es el que en provecho suyo de un tercero que promete dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente e incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Ahí pues el soborno simple en el artículo 444 del Código Penal, pero el 444A es el soborno en la actuación penal que mide el delito con de 6 a 12 años de prisión. Y esto es gravísimo, estos 3 delitos, porque como les digo, no son excarcelables. Entonces miren lo que está pasando acá. Se alinean los astros. Un gobierno de centro izquierda después de 30 años, más de izquierda que de centro, una fiscal con la bandera de los derechos humanos y la lucha contra el paramilitarismo, que llega en el gobierno de un presidente que, siendo senador, no es un secreto para nadie, fue el abanderado de la lucha del paramilitarismo, que había tomado toda la política en Colombia, lo que se llamó parapolítica, y vienen señores como Mancuso y comandantes paramilitares a declarar los nexos del paramilitarismo con el gobierno de Álvaro Uribe en su momento. Ahora vienen estos delitos por un tema de testigos, de hacer declaraciones, pero lo que estamos viendo, y no le hemos prestado mucha atención, es que se adelanta un juicio contra un exmandatario de Colombia, por primera vez en su historia, en donde puede ser condenado por graves delitos que no son excarcelables. Todo esto se da en el agite político que se está moviendo en un año ya casi preelectoral,
en los vientos que se hablan de consulta popular, inclusive de Asamblea Nacional Constituyente, donde hay atentados a candidatos presidenciales, donde se habla de testigos, de manipulación, donde se hablan de proyectos de ley que se hunden por temas políticos sin ver las personas ni la gente, y en donde está agitado el escenario político. En Ecovisión Colombia hemos querido traer esta editorial para que vean ustedes lo que está sucediendo en este juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, donde están a puertas de solicitar la condena para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No solo por la fiscalía, no solo por los testigos y los representantes de las víctimas, sino por un sistema que ha acoplado muchas fichas que hace muchísimos años no se habían podido ver. También tenemos un ministro de Justicia con un arraigo político contrario e ideológicamente diferente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es de vital importancia porque la estructura probatoria desplegada en estas audiencias, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral, no solo dice la fiscal que ha superado con suficiente el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asombro de duda que el acusado, es decir, Álvaro Uribe Vélez, ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objeto deliberado de forzar la retractación de testigos claves. Se habla de Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García, y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales. Son las palabras de la fiscal. Aunque la defensa del expresidente Uribe ha negado todos los hechos, a cargo de la defensa de Jaime Granados, donde ha negado que Uribe haya ordenado esas diligencias, su tesis o su defensa es que el expresidente solo buscaba conocer la verdad sobre lo que algunos ex paramilitares querían declarar voluntariamente sin que me diera instrucción alguna de su parte para inducir esos testimonios. Lo que sí es cierto es que una vez finalice la intervención de la Fiscalía, la tendrán también los representantes de las víctimas acreditadas. También se seguirá con la declaración de la Procuraduría General, la defensa de Álvaro Uribe y del mismo exmandatario, quien se dirigirá al estrado en una declaración presencial en los juzgados de Palo Quemado, luego de que las partes presenten sus observaciones finales. El fallo, porque ya es el fallo que dicte la jueza, no será definitivo en la primera instancia, pues cualquiera de las dos partes podrá apelarlo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, el reloj del proceso sigue corriendo, pues este proceso también tiene prescripción para fecha 16 de diciembre, pero estamos en alegatos de conclusión, es decir, que estamos próximos a un fallo por la juez 44. Carlos Andrés, del jaque están pasando al mate en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se enfrenta en alegatos de conclusión a lo que ya solicitó la fiscal de este caso, que se le condene por los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en la actuación penal. Carlos Andrés, esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Queremos saber la opinión de los cibernautas en su apoyo, en su respaldo o a el juicio que lleva Álvaro Uribe. ¿Usted está a favor? ¿Está en contra? ¿Cuál es su opinión? Lo que nos importa en Ecovisión Colombia. Sí, la opinión de los cibernautas es muy importante. ¿Saldrá bien librado? ¿Será condenado? Hay un escenario que puede ser que salga absuelto. Entonces mucha gente ya se atreve a decir que podría ser fórmula
vicepresidencial. Sabemos que no hay camino para la reelección, pero podría ser fórmula vicepresidencial y le quedaría duro al petrismo esa competencia. Pero en este momento, pues también sectores del oficialismo están rogando para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea condenado. La opinión de ustedes es importante. Días coyunturales, trascendentales. Esto está para alquilar balcón. Fíjese el rendimiento de las redes sociales de ese juicio que ha sido transmitido en vivo y en directo. Ha sido viral. Muy buena la defensa del abogado Granados. Ya en este momento también hay intervención del senador Iván Cepeda, y también ya en este momento el abogado del Río también ya pues empieza a hacer algo mediático en este juicio, el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Para ustedes, los cibernautas, síganos en redes sociales, compartan, pero recuerden, su opinión es importante.